Ok. Muy bien, pues tengo entendido que ya estamos, como se dice vulgarmente, al aire. Todos los que estamos aquí, bueno, pues sabemos de los medios. Me da mucho gusto estar en esta mesa. Gracias primero a las autoridades de la Universidad de Yucatán por permitir este panel, esta segunda mesa de periodismo cultural. Gracias también al rector, al maestro William, por recibirnos, a la FILEI, que somos de casa ya desde hace mucho tiempo. Todos los que estamos aquí hemos participado de una u otra forma allá en Mérida. Lamentamos, por supuesto, que no estemos en esta gran ciudad, la Ciudad Blanca, como se le conoce, Mérida, Yucatán, que extrañamos, pero ya tendremos oportunidad de hacer estas mesas de una forma presencial. Por lo pronto, bueno, pues ya arrancamos la primera mesa, muy interesante, y en esta segunda, un panel muy importante de especialistas que van a disertar, vamos a hablar sobre la pandemia en el periodismo cultural. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha transformado el periodismo a lo largo de estos meses, ya más de un año que estamos viviendo en esta situación? Por eso nos dimos cita a una serie de especialistas, Nelly, Daniela, Karen, Héctor, que ellos, bueno, saben de lo que hablan en la pandemia porque cada uno en su trinchera y cada uno en su medio, bueno, pues ha vivido de alguna forma o tiene experiencia de alguna forma de lo que es el periodismo cultural. Así que vamos hablando del tema y vámonos, esa es la ventaja ahora que de un lugar a otro nos podemos ir corriendo y vámonos nada menos y a nada más que a Sinaloa, vámonos a Sinaloa, porque nuestra querida Nelly Sánchez, que ella nace en Guadalajara, pero ha colaborado en la revista Literal en Sinaloa, Última y Expresiones de Guadalajara, y trabaja en el periódico Noreste desde el año 2000. Ya hace algunos años es una periodista de mucho tiempo y de mucha pluma, de mucha experiencia. En el 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México y poco después el Premio Estatal de Periodismo Pablo Villavicencio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En dos ocasiones, mi querida Nelly Sánchez, bueno, ha sido seleccionada por la Fundación Gabo para el Taller de Periodismo y Literatura y en el 2007 en Aracataca, en Colombia, este lugar que vio nacer nada menos y nada más que a Gabriel García Márquez, allá, bueno, ella tuvo contacto y pudo realizar algunos estudios. Es autora del libro Historias para Vivir, de entrevistas con escritores, que fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública en su programa Libros del Rincón para estar en bibliotecas de aula de secundaria en el 2011. Así que, pues nuestra querida Nelly Sánchez tiene la palabra. Adelante, por favor, mi querida Nelly, y gracias por tu parte. Micrófono, por favor. Activa el micrófono. Listo, perdón. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la FILEI por esta invitación, a Jesús Alejo, por invitarnos a participar en este panel de reflexiones en torno al teatro y la pandemia. Muchas gracias a la FILEI por abrir este espacio para las reflexiones en torno al periodismo cultural. Y bueno, yo les hice aquí, anoté algunas reflexiones sobre lo que me ha tocado ver, hablar con creadores escénicos, cómo han ido enfrentando la pandemia este año en el que los teatros se han cerrado, en el que ha habido mucha pérdida de empleo, de mucho trabajo, algunos artistas incluso contagiados. Pues no ha sido fácil, ¿no? Aquí escribí un texto, se los voy a compartir, no voy a tardar mucho. Bueno, a los creadores de teatro la pandemia nos dio duro y a la cabeza, aseguró el director escénico Lázaro Fernando. Aún así, agrega, aunque estamos en tragedia, hay que trabajar para mantenerse vivo, como artista y como ser humano. Es quizá eso, hablo ya en general, lo que ha movido a los actores, directores y productores a seguir adelante, sorteando esta crisis. En Sinaloa, como en todo el país, hemos sido testigos de los cierres de teatros a lo largo de un año. Como reporteros, bueno, dejamos de ir al teatro para ver el teatro ahora en casa, desde la televisión, el celular o la computadora. Muchos se han resistido al cambio y han vivido de sus ahorros, han reducido personal. Los más afectados, creo yo, que son los grupos independientes, los espacios independientes,
porque si bien hay teatros, por ejemplo, tenemos en Sinaloa, en Culiacán, específicamente donde vivo, tenemos el Teatro Pablo de Villavicencio, que pertenece al Estado, el Teatro Oscar Liera, que pertenece al IMSS, y el Teatro Universitario, que pertenece a la universidad. Pero sin embargo, los espacios más afectados y más golpeados por esta pandemia son los independientes, aquellos donde las agrupaciones que no reciben recursos oficiales crean, ensayan y muestran su trabajo. ¿Cómo se ha vivido la pandemia? Pues se cancelaron las funciones, se cayeron los ingresos, como cualquier negocio o empresa, no solo aquí, en todo el país, ¿no? Y el mundo, pudiéramos decir. Al principio, volviendo a los creadores, pudieron sobrellevarlo, pero pues esto se fue alargando y se hizo insostenible. Algunas agrupaciones como el Tatuás, el Taller de Teatro de la UAS y Todo Terreno recibieron apoyos de la convocatoria de espacios escénicos independientes en resiliencia de la Secretaría de Cultura, y gran parte de esos recursos que recibieron fue para el pago de rentas de sus espacios y pues para los actores, ¿no? Hicieron algunas producciones. Otras agrupaciones lograron acomodar funciones para los programas en línea que llevaron a cabo las instituciones del Estado o de los municipios y recibir algunos ingresos por ello. Sí, pero pues al ser espacios que se sostienen por proyectos, con entrada de boletos, que es lo menos, en mucho pudieron subsistir o han podido subsistir porque se les perdonaron las rentas o les bajaron porcentajes de las mismas. Algunos tenían ahorros o presupuesto y con lo que se hizo pago de luz, agua, internet, personal técnico o hasta el que cuida la puerta. Pero a los meses todo esto se tuvo que recortar, se hizo insostenible. Pero si algo caracteriza a los sinaloenses es que son bien echados para adelante, como dicen acá. Y entonces siguieron y siguen. ¿Por qué? Para estar vigentes, para tener un espacio donde ensayar, donde prepararse, seguir trabajando, gestionando recursos mientras llegan mejores tiempos. Les voy a hablar de 3 casos. Cúcara y Mácara. Cúcara y Mácara es un espacio escénico que se ubica en la casa que fue del dramaturgo Oscar Liera. Al frente de él está Alejandro López, que es actor y director de Delta Teatro. Él compartió que sí, la señora Adelina Cabanillas, hermana de Oscar Liera, sí les perdonó varios meses de renta. Además, ellos tenían en puerta un proyecto para cambiar la imagen de la casa, remodelar, tenían presupuesto, tenían gente que iban a contratar, pues con la pandemia todo eso se canceló. Y les sirvió pues para pagar luz, aire acondicionado, que acá es carísimo, y han ido sobreviviendo. Poco a poco han vuelto a abrir el espacio con las nuevas medidas que se requieren, las medidas sanitarias. Y a yo le pregunto, ¿qué les motivó a seguir? Pues seguir ensayando, seguir preparándonos. Y pues ahora con los ingresos que tienen se cubre lo mínimo necesario, pero al menos están en activo. Otro espacio, La Nave, que es un espacio de la compañía de teatro escénico Todo Terreno que dirige Juan Mendoza, es uno de los 2 grupos de Sinaloa que fueron seleccionados por la convocatoria del IMBA, la del helénico. Ellos con eso hicieron un montaje y el dinero igual para pagar rentas, servicios y personal. Pero al prolongarse el confinamiento, tuvieron que hacer recorte de personal, incluso pagar de su propia bolsa, así lo llaman ellos, pagamos de nuestra propia bolsa. ¿Por qué? Porque los actores tienen otros trabajos, dan clases, dirigen, tienen algunos cargos en instituciones y tienen ingresos, pues lo utilizan para tener su espacio. Son meses complicados, no lograron vender funciones, colocaron algún proyecto virtual y esa ha sido la constante. Juan Mendoza sí pensó en llegar a cerrar, pero dice, al final de cuentas, es un lujo como compañía tener un espacio donde trabajar. El taller de teatro de la UAS, que fundó la agrupación
pues, icónica de Sinaloa, que es la que fundó Oscar Liera en 1982 y que desde su muerte en 1990 dirige el director Rodolfo Arriaga. Ellos también tienen un foro escénico independiente donde ensayan, presentan obras y también es la sede de la Escuela Municipal de Teatro. Mantenerlo durante la pandemia, dice Rodolfo Arriaga, ha sido muy complicado porque la casona, la vieja casona de los Mimiaga, dice, no es barata y no se tenían ingresos. También ganaron, pues ellos, fue Todo Terreno y Tatuás los que ganaron la convocatoria para espacios escénicos independientes y eso les ayudó a paliar el tema económico. Pero bueno, los integrantes tuvieron que poner también de su dinero. Uno de los integrantes, Eduardo Arriaga, es médico. Me dicen, pregúntale a él cuánto tuvo que meterle. Y ellos, además de pues, esta crisis, varios de los integrantes se contagiaron de COVID. Esa fue otra situación, ¿no? Actores que se enfermaron. Salieron adelante, pero sí perdieron algunos familiares. Todos los festivales que el Tatuás organizaba, muchos, realmente Tatuás ha sido una de las agrupaciones formadoras de público para teatro, pues todo cancelado, ¿no? Pero hicieron proyectos virtuales, algunas presentaciones en lugares, en algunos municipios donde el semáforo pues, no estaba en rojo, como en Culiacán. En Culiacán nunca ha dejado de ser semáforo rojo. Y bueno, eso les ayudó también un poco, ¿no? No hablemos de los productores independientes que están por las mismas, o sea, además de los actores de los espacios escénicos, los productores, por ejemplo, la SAS, Mil Producciones, instituciones o organismos ciudadanos que fomentan la presentación o producción de espectáculos escénicos grandes, pues también se ha habido seriamente golpeada. ¿Cuáles son los retos? ¿A dónde va el teatro? Todos coinciden que el teatro va a seguir siendo teatro, como lo ha sido desde hace miles de años. Tendrá que reinventarse para seguir siendo divertido, porque dicen el teatro digital no existe, eso es otra cosa. Ya está la televisión, ya están las series. La pantalla no suple el teatro que es presencial, que es contacto, que es comunicación. No avisoran un regreso próximo a los escenarios y tendrán que acostumbrarse a seguir trabajando de esta manera, con poca gente, pocos días, adaptándose a esta nueva normalidad. Porque el teatro es presencial, pero sí reconocen que la virtualidad pues es una herramienta. Aquí le dejaría yo, no sé si tiene alguna pregunta. Claro, gracias mi querida Nelly, vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas para el final. Así que hay que irlas anotando. Por favor, al público le voy pidiendo que si tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas, que las vaya guardando. Esto es interesante porque, bueno, pues aquí estamos en lo que es parte de lo que sucede en el periodismo cultural en el interior de la República. Así que esto, bueno, es muy importante de lo que tú nos comentas, mi querida Nelly, de lo que sucede allá en Sinaloa. Y de Sinaloa nos regresamos para Mérida porque vamos con nuestra querida amiga especialista en ciencia, académica, investigadora, Daniela Juda Taruni Navarro. Ella, bueno, es máster en comunicación social por la Universidad Científica Internacional de Valencia, es especialista en políticas culturales, en la gestión cultural, obviamente, y especialista por la Universidad Metropolitana, y también es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de interés están relacionados con la cultura científica, la comunicación y la percepción pública de la ciencia y la tecnología, así como el fomento a los campos de sistemas, todo esto, bueno, de la ciencia. Ella ha sido jefa de redacción de la revista de trasplantes del Centro Nacional de Trasplantes y durante 6 años colaboró como reportera especializada en ciencia
para el CONACYT. Así que, bueno, ahí adquirió una gran gama de conocimiento para poder hablar de estos temas. Es responsable del programa de divulgación del Centro de Investigación Científica de América, el CICI, y el CICI hace, y entre el 2006 y el 2017 ha colaborado en la Jornada Maya como articulista, y actualmente trabaja en el área de extensión académica del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán. Como les digo, por eso nos tenemos que trasladar de nueva cuenta a este sitio, a Mérida, que es nuestra sede. Y por último, bueno, pues como les digo, es una de las mujeres periodistas y especialista en ciencia y también en academia, en fin. Tienes la palabra, mi querida Daniela, y gracias. Déjenme decirles que es un gusto conocerla. En este panel nos acabamos de conocer y ya la considero del equipo, a mi querida Daniela. Gracias y gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias Alfredo. Quiero también agradecer a la FILE y en particular a Jesús por la invitación y por la oportunidad de estar en esta mesa contigo, con Eli, con Héctor, con Karen y con todos con los que están en esta sala virtual y en las redes sociales viéndonos. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que la pandemia lo que ha hecho es amplificar todas las problemáticas que ya existían previas al confinamiento en el campo cultural. Es decir, las ha amplificado, pero eso sí, llevándolas a un límite que nunca habíamos visto y que afectan también, sin duda, no solamente al sector artístico y cultural, sino también al ejercicio periodístico. No es un tema nuevo, como ya lo habló Nelly, la precarización del trabajo de los artistas, también todos lo sabemos, el sector cultural ha sufrido año con año graves recortes presupuestales, recortes que se vieron agravados para atender la emergencia sanitaria, y también es un grave problema, como también ya lo mencionó Nelly, la exclusión del gremio dentro de los sistemas de salud y seguridad social. O sea, hemos visto, y más en esta emergencia sanitaria, que el gasto económico por la pandemia que tiene que realizar una persona o una familia teniendo aún acceso a servicios de salud es grande. Entonces, para un creador, un artista que no tiene derecho a estos servicios, pues simplemente la enfermedad se vuelve insostenible. Y hemos visto a través de redes sociales cómo se han hecho estas colectas, este apoyo que surge desde los públicos y desde la gente conocida y de las redes para apoyar a los creadores, ¿no? Y bueno, pues en el periodismo también hemos visto problemas que se viven desde antes de la pandemia, ¿no? Se han cerrado, se han reducido espacios, en fin. Todos estos son simplemente unos ejemplos de lo que vive el sector, pero que se suma a un cambio que todos hemos tenido que hacer a marchas forzadas, que es aprender a crear, a vivir, a socializar, a educar, a reportear a través de una pantalla, ¿no? Nosotros hemos convivido con los lenguajes y formatos digitales desde antes, muchas expresiones artísticas y culturales tienen su seno y su cabida ahí, pero muchas otras se han tenido que transformar, pero muchas otras no tienen cabida ahí. Entonces, yo creo que un punto importante también es reportear estos escenarios de exclusión que se generan no solamente para los creadores, sino también para los públicos, ¿no? Y es un tema muy importante dentro de la agenda cultural en este momento. Y responder a preguntas que nos hemos hecho a la carrera, ¿no? Porque todo esto nos tomó hace un año desprevenidos y desarmados. Hemos tenido que adquirir habilidades para usar estas plataformas tecnológicas. ¿Cómo es que un creador realiza sus propuestas en medio de la COVID? ¿Cómo se crean y se presentan las obras? La inversión personal que uno tiene que realizar o que tienen que realizar los creadores para poder mantener a flote su trabajo artístico y cultural. Y luego la retribución económica que reciben cuando todas estas plataformas son de acceso y de uso abierto y gratuito. Desde la parte institucional, que es la que me corresponde, como responsable de eventos académicos y culturales en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, que es un centro que depende de la UNAM, pues la carga y la responsabilidad cambió de un día a otro. La UNAM es nuestra máxima casa de estudios, estoy muy honrada de pertenecer a ella, y nosotros contamos con una gran cantidad de recursos, y muchos de ellos ya estaban en línea. Sin embargo, no ha sido fácil tampoco para las instituciones culturales lidiar, por una parte, con los recortes y lidiar con esta transición hacia los ámbitos
virtuales. La Coordinación de Difusión Cultural ha venido trabajando desde el inicio de la pandemia incansablemente para crear estos contenidos y estas propuestas, y no vemos la fecha en la que podamos retornar a hacer estas actividades académicas y culturales de manera presencial, ¿no? La UNAM ha sido muy cuidadosa en procurar evitar las aglomeraciones, en tratar de mantener un regreso muy controlado, y hemos sido muy prudentes en eso porque lo más importante es salvaguardar la salud de las personas y de nuestros públicos. Y ha sido muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tratado de adaptarnos a la forma en la que podemos para interactuar con nuestros estudiantes y con los diversos públicos académicos y culturales que tenemos. Y ha sido un reto para todos aprender de estas tecnologías, ¿no? No solamente la parte técnica, sino también nuestros profesores, nuestros artistas, nuestros investigadores, y tratar de aportarle a la sociedad con lo que hacemos una oferta que todavía sea para ellos atractiva y útil en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos en donde todos nos hemos volcado al ámbito virtual. Entonces, tenemos un nivel, digamos, de competencia, por así decirlo, bastante fuerte, y que es un tema de preocupación para las instituciones. ¿Qué hacer que sea realmente significativo para la sociedad? Y bueno, yo estoy consciente que una de las problemáticas del periodismo cultural es también lograr este equilibrio entre cubrir la oferta de instituciones como la mía o de otras secretarías y de instituciones estatales, y al mismo tiempo equilibrarlo con todos estos colectivos, artistas y asociaciones que trabajan de manera independiente y que realizan un trabajo que realmente es extraordinario en estos tiempos, que ellos han sido quienes han puesto la luz y la lupa en preguntas bien importantes, en si estamos dispuestos o no a pagar por la cultura para mantener a este sector que tanto le da a la sociedad, que es tan importante. ¿Hasta cuándo van a sobrevivir los artistas cuando sus estrategias se agoten o cuando se agoten los recursos de los pocos que han tenido de subsidios? Cuando estas plataformas son abiertas, como ya comenté, pues cómo les reditúa a todos estos colectivos independientes de manera económica su trabajo, ¿no? Y pone de relevancia al final ver cuál es la visión gubernamental y el punto en el que ubica a la cultura y a las artes en este tiempo nuestros gobiernos, y qué recursos le destinan a este sector en este tiempo de dificultades. Yo creo que el movimiento de No Vivimos en el Aplauso, que se ha trabajado desde el 2019 por mejorar las condiciones laborales del gremio antes de la pandemia, y que pues con la pandemia esto se ha agravado, pues pone en la lupa la importancia de la interlocución con entidades de gobierno, y que es un tema bien importante que se ha seguido desde el periodismo y que es importante seguir reporteando. Quiero cerrar nada más mi intervención pues justamente por mi campo, que es la comunicación pública de la ciencia, y decir que para mí es muy importante que dentro de la agenda cultural se conciba el conocimiento científico como un pilar fundamental de la cultura, es decir, no es algo separado del ámbito cultural. Y creo que se vuelve importante incorporar estos temas dentro de la agenda cultural. Sé muy bien que existe una fuente especializada de periodistas de ciencia, y desde ese ámbito también se hacen muchos esfuerzos, pero en un año como este hace falta revisar los temas científicos a la luz del ámbito cultural, porque es súper importante para la gente tomar sus mejores decisiones de vida y de salud. Y bueno, la brecha entre ciencia y sociedad es muy amplia, y ahora creo que nos da la oportunidad desde la cultura retomar todos estos temas. Quiero cerrar nada más diciendo que la interacción entre cultura, ciencia, política y ciudadanía es bien complicada, y ha sido bien complicada desde antes de la pandemia. En este año ha sido todavía peor, y creo que intervienen muchos procesos en eso, pero también el periodismo es esta herramienta que da la cuenta de todas estas tensiones que se dan en estos sectores, y de alguna manera
tiene que dar cuenta de las asimetrías que se están viviendo en este tiempo en el ámbito cultural, de las asimetrías que se dan también y de las percepciones que se dan en materia de ciencia, de los temas tan importantes como racismo, exclusión, violencia de género que se han dado en este tiempo de la pandemia especialmente, y que son temas que son difíciles, pero que son indispensables para narrar pues este tiempo tan duro que vivimos, pero que además es un tiempo duro en lo individual, en lo colectivo, pero que además relata de una manera muy importante las transformaciones de la cultura en este tiempo que es un tiempo de inflexión para toda la sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí están los retos y las agendas que tenemos en la mesa. Muchas gracias. Muy bien, mi querida Daniela, ha sido todo un placer y una gran lección esto que nos habla exactamente desde esta trinchera, todo lo que sucede y lo que ahora nos estamos enfrentando, y considero que el área donde tú trabajas es de las áreas que van a levantar el periodismo en México, no nada más el periodismo cultural, yo digo que todo el periodismo, mi querida amiga, pero bueno, es interesante y a seguirle. Y le voy a dar ahora la palabra a también quien es una especialista, ella es de casa, la vemos diario, yo siempre que la veo me pongo muy contento porque digo, me enorgullece tener amigas como Karen Rivera, la veo en Canal 22, veo sus notas, todas de calidad, bien escritas, bien hechas. Ella entrevistando a lo mejor también de ciencia, igual que mi querida Daniela, y que estamos muy orgullosos de que en esta mesa podamos tener a dos especialistas en el área de ciencia, que no es un área tan fácil, primero, no es un área que tenga muchas trincheras, y tercero, también no es un área, digo, tan fácil porque tienes que ser especialista. Karen ha entrevistado infinidad de científicos y bueno, ella es egresada de la UNAM en la carrera de Ciencias de la Comunicación y por supuesto es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es una de las más destacadas periodistas en este género. Ella ha colaborado también en TV UNAM y como les digo, día a día la vemos en Noticias 22 de obviamente Canal 22 como periodista cultural y científica. Es un placer, es un honor tener a mi querida amiga y hermana, digo, Karen Rivera aquí con nosotros y arráncate de tu ronco pecho, mi querida amiga. Muchas gracias, querido Alfredo, por esta presentación. Gracias también al querido Jesús Alejo. Y bueno, pues es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones que son necesarias, que se tienen que poner sobre la mesa. Es una mesa que me parece muy interesante. Lo primero que planteabas al inicio, Alfredo, era esta cuestión de cómo el periodismo cultural, la cobertura cambió. Y a mí me parece que la dinámica cambió muchísimo, porque somos reporteros de a pie, de calle, de estar en el lugar donde suceden las actividades culturales y artísticas, y ahora lo haces desde tu casa, y eso para empezar es terrible. Necesitamos ver, oír, tocar y sobre todo contemplar, porque cuando se hace periodismo se utilizan todos los sentidos. Para mí ese es uno de los principales cambios que se han generado con esta pandemia y que tienen que ver con la cobertura. Ahora las entrevistas en mi caso son a la distancia a través de estas plataformas que nos brinda el mundo virtual, y tiene dos connotaciones importantes. Por un lado, la imposibilidad de no estar frente a frente con tus entrevistados cara a cara, que es fundamental para también captar esas expresiones que nos pueden dar, pero al mismo tiempo la posibilidad de poder conectarte con aquellas personas o con aquellas personalidades que no están en el país y que de no ser por este medio sería muy difícil entrevistarlas. Esa es por la cuestión de cómo se ha cambiado un poco la dinámica de la cobertura periodística, pero hay un tema que esta mesa tiene como fondo y que me parece muy importante, y es que más allá de la cobertura de las actividades culturales y artísticas, el periodismo escribe, y así lo planteaban, las primeras planas de la devastación en la materia. El cierre de teatros, de librerías, de museos, las dificultades que enfrentan las agrupaciones y los artistas que intentan sobrevivir a todo esto que verdaderamente generó una incertidumbre y que era inesperado, ¿no? Entonces, desde hace muchos años ha costado entender lo indispensable que es la cultura para los seres humanos. La pandemia ha reforzado de alguna manera esta idea. De alguna manera,
todos los habitantes de México, todos los mexicanos, los seres humanos, tuvieron un acercamiento a ella con el confinamiento, a través del teatro, a través de las películas a la distancia, a través de la música, a través de estas exposiciones que nos presentaban los museos de manera virtual. Pero lo contradictorio de todo esto es la cantidad de campañas que puedes ver en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre cómo se han cerrado, cómo se piden apoyos para no cerrar librerías, para que las compañías de teatro permanezcan, para que los museos sobrevivan, ¿no? Entonces, es importante distinguir estas contradicciones. Lo importante que significa, que es la cultura, no solo en tiempos pandémicos, sino para la sociedad en general, para la cohesión social, y lo poco que se le ha apoyado y respaldado a lo largo de los años, ¿no? Hay dos elementos también que veo importantes en la cuestión cultural. Por un lado, la producción creativa, y la producción creativa nunca se detiene, ¿no? De alguna manera, se puede crear en condiciones que no son necesariamente ideales, y por el otro los espacios en los que se difunde esta producción creativa, y es quizá aquí el principal problema que nosotros tenemos como periodistas y que tienen los creadores culturales, porque si no hay espacio para difundir su trabajo, si no hay apoyo, entonces es imposible generar este derecho cultural, porque es cierto, no es un lujo. La cultura es un derecho, y entonces se tiene que garantizar ese derecho para todos los seres humanos. Para tener una idea de lo que ha causado la pandemia en esta cuestión, en este ambiente cultural, escuchaba al presidente de la UNESCO en México, Frédéric Bacheron, y daba cifras de más de 10,000 familias que dependen del teatro. Es un sector difícil porque 7 de cada 10 iniciativas teatrales es independiente, lo que significa que si de por sí el teatro apoyado y respaldado es caro en su mantenimiento por la cantidad de personal que requiere y de elementos que se requieren, ahora imaginemos iniciativas independientes que no tienen apoyos, grandes apoyos gubernamentales o privados, y que lo hacen definitivamente por amor al arte, ¿no? Son noticias devastadoras. Por ejemplo, la Deutsche Welle publicó un artículo en el que entrevistaba a algunos de los integrantes de la comunidad cultural. Entre ellos me llamó mucho la atención un actor de teatro que tuvo que pedir prestada una bicicleta para poder vender comida a través de una aplicación, o un músico que tuvo que vender galletas afuera de su casa. Y son cuestiones que, bueno, están pasando... la están pasando mal, en realidad, los creadores artísticos, los que forman parte también, no solo los creadores, porque el teatro va más allá del dramaturgo o de los actores o del director. Hay iluminadores, hay escenógrafos, hay todo un equipo de maquillistas, hay todo un equipo de vestuaristas, y es aquí en donde quizá debemos voltear a ver a todas estas personas que dependen del sector cultural y que no se han tomado en cuenta, y que por supuesto para ellos es mucho más difícil acceder a una beca o un apoyo económico generado por el gobierno, y si los hay no alcanza. Eso es una realidad. Entonces, si pensamos en que más del 3% del Producto Interno Bruto está aportado por el sector cultural al país, y si pensamos en que el 70% de este sector fue afectado por la pandemia en México, evidentemente no solo estamos afectando el derecho cultural, la cohesión social, sino que también la producción del conocimiento, la producción creativa, y también pues la economía del país, porque la cultura, por supuesto que es un sector que aporta a la economía del país, pero que no se pone, o sea, no la vemos así, ¿no? Incluso si uno piensa con cifras de la UNESCO, hay especialistas que proponen que para apoyar a este sector se tendría que dedicar el 7% del gasto global para que realmente el sector cultural pudiera recuperarse de esta crisis provocada por la pandemia. Pero si en países como el nuestro, que a veces ni el 1% se alcanza, ¿cómo alcanzar el 7% del gasto global? ¿No? Entonces, la pandemia ha generado, ya visibilizado, ya lo decían mis compañeras antes, estas cuestiones de precariedad en la que vive el sector cultural. Sí, han crecido los espacios virtuales, por supuesto, muchísimo, han ofrecido una oferta cultural
que ha beneficiado a la sociedad en general, pero el principal problema de estos espacios virtuales es que son temporales y que no permiten obtener un ingreso, ni mucho menos un ingreso estable. Entonces, me parece que aquí, y con esto me gustaría cerrar mi intervención, la pregunta ahora ya no es cómo, sino cuándo. En realidad, ¿cuándo se colocará a la cultura en el centro de la prioridad nacional y en el desarrollo del país? No lo sabemos. Y de la misma manera que se pregunta cuándo se colocará a la cultura en el centro de la prioridad nacional y el desarrollo del país, ¿cuándo se colocará a la ciencia? Sin ciencia y sin cultura, definitivamente estamos pues destinados a la precariedad, no solo artística, a la precariedad emocional, a la precariedad de cohesión social, a la precariedad económica y de desarrollo. Aquí la dejo, querido Alfredo. Muy bien, mi querida Karen, como les digo, muy completo y también nos hace reflexionar con estos casos que conocemos de la gente que ha sufrido y efectivamente, si alguien le ha sufrido fuerte en esta época, ha sido la gente que hace teatro, los editores independientes, tú misma lo has vivido con gente que da difusión a la ciencia, así que bueno, pues esto creo que es para reflexionar en esta época de pandemia donde, como dije al principio, nos ha cambiado por completamente a todos los reporteros, lo que es nuestro quehacer día a día. Y les quiero recomendar, por favor, al público, a quien nos escucha, que están abiertas nuestras líneas para que puedan preguntar a los panelistas. Ya empiezan a llegar algunas preguntas y, bueno, comentarios, preguntas, por favor, que nos las hagan llegar. Ahí tenemos el propio chat y ya para dar paso a otro de nuestros especialistas. Déjenme decirles que, bueno, de la mesa es la parte masculina, un querido amigo, compañero, hermano, cubrimos desde hace muchos años la misma fuente, literatura, yo lo conozco ya, pues yo creo que más de 20 años, mi querido Héctor González, que él, bueno, pues es editor de la sección de libros de Aristegui Noticias, lo escuchamos luego en la mañana con temas muy puntuales y también temas muy del momento que nos da de cosas que a veces ni nos enteramos y Héctor las tiene ahí, también ha trabajado en algunas otras revistas, yo recuerdo Vértigo, por ejemplo, es un lector acucioso, detallista, yo no llamaría voraz porque un lector voraz puede leer cualquier cosa y Héctor siempre lee cosas de calidad, está con los mejores autores y siempre es grato escucharlo. Escúchenlo en Aristegui Noticias, también en la página de nuestra querida Carmen, a quien también mandamos un gran saludo, nuestra colega, compañera Carmen Aristegui. Así que, mi querido Héctor, bueno, pues platícanos qué ha pasado en el periodismo en la pandemia. Tú tienes una trinchera, trabajas en otro lado, hablas de libros. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Platícanos de esto, mi querido amigo. Alfredo, gracias a todos compañeros, colegas, panelistas, gracias a Chucho y a la Filey por invitarnos para abrir un espacio para hablar y reflexionar del periodismo cultural y también del periodismo científico, como bien decían mis compañeras, pues creo que van de la mano y curiosamente esta pandemia nos ha puesto, nos ha mostrado así que en la cara la importancia de la ciencia, de la cultura, ambos. La ciencia se ha convertido en una forma de entender, en el lenguaje en el que tratar de entender lo que está sucediendo ahora y que estamos viviendo en tiempo real. En tanto, la cultura se ha convertido en un refugio, todos de alguna manera nos hemos cobijado en películas, en conciertos, en música, en todo lo que esté ahí. Y bueno, ya mis compañeras enunciaron los problemas de los creadores, los problemas de la gente, de los consumidores, pero también creo que hay algo que tenemos que poner atención y es en lo que estamos o dejamos de hacer los medios de comunicación. De pronto caímos en una suerte de estado de confort de lo que entendemos por nosotros por cultura, de lo que nosotros entendemos por espectáculo, de lo selectivo que podemos ser. Y en esta selección muchas veces dejamos fuera
lo que realmente se está viendo, se está escuchando, se está palpando en la calle. Hace poco la UNAM presentó un estudio sobre el consumo cultural de los internautas, de la gente durante el confinamiento, y era muy interesante la separación que había entre entre lo que los medios de comunicación entendemos por cultura y lo que la gente está consumiendo realmente. Creo que por ahí tendríamos nosotros que poner atención y estar atentos porque tenemos que innovar. Este momento nos obliga a reinventarnos y a hacer frente a echar recursos. Por ahí hablaba Karen de las entrevistas que todos estamos haciendo por Zoom, de cómo las nuevas tecnologías nos hemos tenido que subir a ellas. Había quienes, entre los que me incluyo, voy de primero, no incluía algunas herramientas que ahora se han vuelto cotidianas y que seguramente llegaron para quedarse. Entonces los medios tenemos que tomar o retomar y también repensar nuestro papel como puentes y como canales de comunicación con los temas que realmente inquietan y atienden a la gente. Creo que esto ha sido, como lo hemos notado en el último año, de manera muy paulatina. Al principio todo era pandemia, al principio era buscar científicos, aunque no supiéramos nada de ciencia, los buscábamos epidemiólogos, biólogos, virólogos, gente que nos explicara de qué se trataba esto. Buscamos filósofos, buscamos mentes que nos iluminaran, que nos ayudaran a encontrar las respuestas que todos nos hacíamos. Con el tiempo esto fue cambiando, llegamos a un proceso y pensamos que ya estábamos saliendo y relajamos, buscamos otros temas para entretener, para entretener y para informar a la gente. Esto ha sido, después, hacia fin de año, volvimos a recurrir a los científicos, con las vacunas. En fin, ha sido como un movimiento, como un oleaje que hemos visto a lo largo de este año y en el que los medios hemos tenido que improvisar, que reinventar, pero también que asumir una responsabilidad de la cual ya no nos podemos olvidar y ya no podemos dejar de lado, que es atender y ser muy sensibles a lo que nuestras audiencias nos piden, porque las audiencias están cambiando, las audiencias han cambiado, las audiencias ya piden otras cosas y están muy fragmentadas. O sea, hemos visto con las fake news ahora, la gente busca información y bien a bien nos toca a los medios como los que estamos, quienes estamos aquí y a quienes representamos, pues estos filtros para procesar y compartir la información, una verídica y otra corroborada, y otra tratar de no caer en la polarización que tanto ha afectado al país en la que estamos ahora sumidos. Creo que en los mismos medios, y la gente lo nota porque pues dejan de consumir unos y se van por otro lado de acuerdo a su ideología. Creo que como medios también nos toca tratar de ser equilibrados y tratar de dar voces pues lo más desideologizados posibles a fin de comunicar. O sea, creo que la pandemia, yo al menos desde el medio, de los medios en los que colaboro, creo que la pandemia nos ha puesto y nos ha reenfocado el sentido de comunicar, de atender y de aclarar las dudas a través de la cultura y precisamente de la ciencia con la población, con las audiencias. Son casos sobre artistas que la han pasado mal, sobre científicos que la han pasado mal. No pretendo añadir más, sería redundar en los casos que mis compañeras han expuesto muy bien. Y yo quisiera solo focalizar y poner atención en la relación y en el rol que tenemos los medios, la responsabilidad con las audiencias, un rol que no podemos dejar pasar y que tenemos que aprovechar, porque este momento también nos puso otra vez en primera línea. La gente necesita estar informada, quiere estar informada, y a nosotros nos corresponde, con todos los recursos, con todas las herramientas, pero también con todo el rigor y con toda la calidad que podamos poner. Es un empeño, es un esfuerzo, pero es una gran empresa, pero no podemos defraudar a las audiencias. Quizás sea la única
una de las últimas oportunidades que nos toque tener para que la gente regrese a los medios, al rigor y al periodismo de calidad. Entonces, con esto, mi querido Alfredo, yo quisiera dejar esa reflexión por ahí, para dejar algunos minutos para si es que hay preguntas de quienes nos ven. Sí, claro, mi querido amigo, mi querido Héctor, lo que dices es muy cierto en este aspecto de las, que ahorita lo vamos a aunar un poco, espero que nos pueda dar tiempo, lo de cómo van cambiando exactamente la gente ahorita, te escucha, pero se cambia a otro lado. Y esto, bueno, sabemos, cuando existía el radio, el antiguo, pues uno le cambiaba, a veces te quedabas ahí, en fin. Ahora, con la tecnología ya esto pues es diferente, ¿no? Porque ya tenemos la prontitud de la nota, de lo que se quiere dar, lo que se quiere dar a conocer. Y bueno, pues ya están llegando algunas preguntas, yo tengo también incluso algunas dudas. Les voy a pedir, por favor, a los panelistas, si quieren, bueno, tenemos que regresar todos, por favor, les voy a pedir que se vuelvan a conectar, porque vamos a empezar con algunas preguntas y necesito, bueno, tenerlos aquí a la vista todos para poder hablar de esto, ¿no? A ver, la primera es de mi querida Carolina, de nuestro equipo, le mandamos un beso a nuestra querida Caro, y dice, ¿creen que la incertidumbre también ha sido causada por la falta de comunicación con las autoridades? O sea, es decir, ¿qué pasa exactamente en esto, no? En la incertidumbre. Por ejemplo, ustedes desde diferentes trincheras, yo quisiera que esta pregunta sí participaran todos, porque se ve diferente, desde Nelly, Daniela, mi querida Karen, mi querido Héctor. Les repito, ¿creen que la incertidumbre también ha sido causada por la falta de comunicación con las autoridades? No es lo mismo lo que pasa en Mérida a lo que pasa en la Ciudad de México y lo que pasa, por supuesto, en Sinaloa. Mi querida Nelly, ¿qué nos puedes decir con esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia con incertidumbre? Pues yo creo que sí, ¿no? Falta tener información, falta tener... En el caso de Sinaloa, hay un subregistro de casos de COVID, o sea, es mucho más la gente que se está atendiendo desde sus casas, desde por fuera. Las autoridades han puesto semáforo amarillo, semáforo naranja, van subiendo, la gente está saliendo, la gente, sobre todo Culiacán, que siempre ha estado en rojo. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa, no se informa a lo mejor, no le teme el virus, está en la calle, va a las fiestas. Yo creo que sí falta una información. Yo creo que el contagio a lo mejor es inevitable para todos. Entonces, a lo mejor reenfocarnos en informar qué hacer para poder enfrentar al virus o una situación en caso de contagiarte, ¿no? Fortalecer tu sistema inmune, el ejercicio, la alimentación, lo que ya sabemos. Entonces, a lo mejor ese miedo, estamos viviendo con el miedo de que, hey, me puedo contagiar, me voy a morir. Sí falta a lo mejor ser más específicos qué hacer, qué no hacer para poderlo sobrellevar en caso de estar en una situación así. Muy bien. Mi querida Daniela, ¿cómo ha sido la experiencia en Mérida? Platícanos un poco esto, ¿cómo lo han vivido? Ustedes que ya están en semáforo amarillo, de hecho, ustedes por ya... fin lo logramos. Muy bien, felicidades. Nos costó mucho tiempo, pero lo logramos. No, bueno, yo creo que no ha habido una política clara de comunicación y ese ir y venir en la información que se genera desde las instancias gubernamentales le genera mucha incertidumbre a la gente, y sobre todo ver estas tensiones y conflictos y tomas de decisiones que a veces son contrarias como a la política federal y cómo se aplican en los estados. En nuestra entidad fuimos uno de los primeros estados que desde antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia, nosotros ya habíamos empezado, bueno, digo, tampoco tanto, 3 o 4 días antes el confinamiento, no fue tanto tiempo, y se han producido muchas tensiones en cuanto a las restricciones que hemos tenido a la movilidad, en cuanto a los apoyos que se han dado a la población,
también la dificultad de tener más apoyos para todos los ámbitos y entre ellos el ámbito cultural, ¿no? Ha habido retrasos también en las cuestiones de becas, en la cuestión de realizaciones de proyectos, en fin. Pero más allá de una falta de comunicación, creo yo que lo que más ha generado incertidumbre es ver una falta de políticas claras en la materia que le den certidumbre a la población para poder tomar las mejores decisiones a nivel personal, a niveles laborales, a nivel educativo, ¿no? Entonces, un poco como que todos hemos descubierto, y tampoco es una crítica, o sea, es decir, todos hemos tenido que aprender, ¿no? O sea, y también está en la toma de decisiones, pues tampoco lo sabía, pero tampoco lo saben en países del primer mundo, ¿no? O sea, todos hemos ido experimentando con base en ensayo y error, pero me parece que sí, en particular en México, creo que esta falta de coordinación entre instituciones estatales y gubernamentales federales ha hecho que se genere mucha más incertidumbre y tensión de la que se podría haber evitado, al menos en los primeros meses de la pandemia. Claro, claro, esto es muy, muy, muy interesante. Mi querida Karen, ¿tú cómo lo has vivido en la Ciudad de México? Dinos rápidamente, por favor, el tiempo nos gana. Estoy completamente de acuerdo con Daniela. Sí está relacionada la incertidumbre que tenemos todos en el país, sobre todo en el sector cultural, con lo que dicen las autoridades. Es una cuestión más informativa. Pareciera que no hay planeación, pareciera que no hay un diálogo entre instituciones culturales, artistas, medios de comunicación y periodistas. Hay por ahí tomas de decisiones a veces improvisadas, o la mayoría de las veces improvisadas, y que no van acorde con lo que realmente necesitamos en este momento. Sí, definitivamente, la incertidumbre que se ha generado, no sé si voy a mantener mi trabajo, no sé si voy a abrir el museo, no sé si voy a abrir la galería, tiene mucho que ver porque no te dan esa certeza las autoridades de decir, no te preocupes, yo sí voy a estar ahí, o yo te voy a respaldar, o yo te puedo ayudar a tender puentes con esta otra institución. Tiene muchísimo que ver, Alfredo. Claro, muy bien. Mi querido Héctor, para cerrar, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Creo que las autoridades tienen en buena medida la responsabilidad porque han sido muy contradictorias. Creo que algo malo que ha ocurrido con la pandemia, y no solo en México, sino casi en todos los países, sobre todo en los occidentales, ha sido la politización. Entonces, tener una variedad política ha implicado que muchas veces entre las autoridades federales y las locales, las estatales, el diálogo no sea tan fluido y sea contradictorio. Sí creo que en ese sentido, sí creo que hay la incertidumbre, pues las autoridades podrían haberla paliado mejor, y eso también generó que uno como audiencia pues buscar información por todos lados y tratando de jalar algo que le diera algo de luz, ¿no? Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo, las autoridades han sido todos los sentidos, pues tienen mucha responsabilidad de esta incertidumbre que padecemos todos. Claro que sí, pues bueno, el tiempo se ha agotado, ya se acabó. Yo quiero agradecer a cada uno. Nos escribió también en nuestro chat mi querida Mireya Vega, le mandamos un saludo, gracias, porque dice que es un panel de primera línea y efectivamente con todo lo que ustedes han dicho, han demostrado, como dice Mireya y dicen también nuestro público, ser uno de los especialistas o el periodismo cultural que enaltece este oficio, esta carrera. Sigan adelante. Yo quiero agradecer de manera especial a mi querida Nelly, a mi querida Daniela, mi querida Karen, Héctor, un gran abrazo a ustedes, saben que se les estima y yo espero que el próximo año ya estemos en Mérida y ahí nos podamos abrazar, podamos ir allá a la playa, podamos estar ahí cotorreando, platicando, tener nuestra mesa y llegar allá a la cochinita y a todos los alimentos que acostumbramos allá en Mérida, el lechón, en fin, todo lo que conocemos, ¿verdad? Y el día de mañana continúan las mesas, por favor, encarecidamente les pido, a las 11 de la mañana habrá otra mesa de periodismo cultural que abordará los mismos temas que hemos estado abordando en la mesa anterior y en esta. Y a las 12 del día, ojo, se le entrega el premio
de Periodismo Cultural Filey, a mi querida Leticia Sánchez Medel, nuestra querida amiga de Milenio, reportera, amada ella, querida por todos, y hay que estar ahí presentes para apoyar a mi querida Leti a las 12 del día por estas plataformas que ya hemos anunciado de la Filey. De nueva cuenta, gracias también a Jesús Alejo Santiago, sin él no podríamos hacer esto, a mi querida Carolina López Hidalgo, también del equipo, a todos los que están participando, mi querido Valdés, en fin, y por supuesto al público participante y a las autoridades de la feria, a nuestro rector que le mandamos un gran abrazo, a la Universidad de Yucatán, también a mi querido Alex que anda por ahí, le mandamos un gran abrazo, es decir, a todo el equipo que hace posible estos paneles, estas mesas, y gracias de nueva cuenta a ustedes que son unos expertos, gracias por aceptar la invitación, y nos vamos a ver pronto en Mérida o en otro lado. Soy Alfredo Ortiz, tenemos una cita mañana, 11 de la mañana, pásela muy bien, un gran abrazo para todos, hasta entonces. Estamos fuera del aire. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Mucho gusto. Cuídense, nos vemos por allá, mi querida Daniela. Por favor.